¿Qué tal? Muchas gracias, Romina, por la presentación. Un agrado saludar a todas las personas que están conectadas. Y el objetivo de esta clase abierta, por llamarla de alguna forma, ya que muchos de los tópicos que están acá son tópicos que se conversan en un módulo del diplomado, un módulo que se denomina el factor humano en ciberseguridad. Todos probablemente entendemos lo crítico que hoy día somos las personas para tener una muy buena defensa en los temas de ciberseguridad. Por lo tanto, hay que trabajar bastante y probablemente en la línea prioritaria de trabajo para hacer frente a la amenaza actuales. Me pueden ir haciendo consultas en la medida que vamos conversando los temas, sería fantástico y obviamente tratamos de responderla. ¿Cuáles son los temas que quiero conversar con ustedes? Bueno, voy a partir con una introducción de qué es lo que es ciberseguridad adaptativa y lo importante que hoy día es para las organizaciones tener una ciberseguridad adaptativa. Después vamos a conocer el concepto de phishing, que probablemente la mayoría de ustedes lo conoce, pero lo vamos a asociar con la neurociencia y es un poco explicar lo que es el neurophishing. Después, entender, bueno, por qué cometemos errores. ¿Ah? ¿Por qué muchas veces hacemos un doble clic a un correo electrónico falso? Para llegar a lo que es el modelo predictivo, ¿cierto? Hoy día probablemente una de las prioridades estratégicas de ciberseguridad es cómo vamos implementando modelos predictivos en distintos temas. En este caso, en realidad, vamos a ver un modelo predictivo de phishing, pero hay un cambio de foco, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente en las empresas donde trabajan ustedes hay un software de detección de phishing, de anti-phishing. Y ese software funciona, ¿cierto? Con Machine Learning, probablemente. ¿Ah? Y claramente los phishing siguen ocurriendo, digamos. ¿Ah? Lo que nos indica que ese tipo de herramientas no están siendo efectivas para lograr detener o contener la amenaza del phishing. Entonces, en realidad, acá cambiamos un poco el foco y hacemos el modelo dirigido a la persona, dirigido al colaborador. Y el modelo predictivo nos dice, mira, la probabilidad que esa persona sea víctima de phishing es de un 82%, 90%, etcétera. Y eso implica avanzar en lo que es un modelo de predictivo, en este caso de phishing. Conclusiones y preguntas y respuestas, pero la idea es que podamos ir conversando en el desarrollo de esta clase abierta las dudas que ustedes puedan tener o las preguntas que puedan tener. Bien, hablemos un poco de ciberseguridad adaptativa. ¿Qué significa ciberseguridad adaptativa? Significa que obviamente la ciberseguridad se tiene que ir adaptando a lo que va sucediendo en el entorno. ¿Ya? Me acuerdo hace unos varios años atrás haber tomado un curso de liderazgo adaptativo. ¿Y qué significaba, en resumen, el curso de liderazgo adaptativo? Bueno, que el líder de una organización tiene que estar súper atento a los cambios que están sucediendo en el entorno. ¿Por qué? Porque al recoger, ¿ah? Todos los meses que el líder de una organización salga al mercado, vea el entorno, lo que está sucediendo, recoger una serie de elementos y ver qué cosa puede implementar dentro de la organización. Bueno, claramente eso le alarga la vida a las organizaciones, ¿cierto? O sea, hay varios ejemplos como Kodak, que se me viene en este momento en la cabeza, donde el entorno estaba generando muchos riesgos para la continuidad de negocio y eso no fue leído de la manera correcta, ¿cierto? Y todos sabemos lo que pasa con Kodak, lo que pasó con Kodak. Y así hay muchas empresas que obviamente por no estar leyendo el entorno, van a fracasar. ¿Ah? Hoy día se estima que el promedio de edad de las organizaciones en un mundo muy intenso digitalmente, con una economía digital intensa, el promedio de edad es de 12 años. ¿Ah? Entonces, si yo no soy capaz de ir cambiando, de ir monitoreando lo que está sucediendo en el entorno, claramente
voy a desaparecer como compañía. Ahora, probablemente, y dependiendo mucho de en qué organización hoy día ustedes trabajan, la intensidad digital se puede ver manifestada de distintas formas, ¿cierto? A lo mejor llevando sistemas a la nube, a lo mejor automatizando procesos de negocio, a lo mejor generando mucho venta de servicio online, ¿ah? Independientemente de la intensidad que la organización esté generando, la ciberseguridad se tiene que ir adaptando a esos cambios que está teniendo la organización. Desde el punto de vista de impacto directo, es muy importante cómo vamos generando esta nueva mentalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final la intensidad digital, la madurez de todo el proceso de transformación digital, y esto es independientemente de la tecnología, podemos utilizar Internet de las Cosas, podemos tener un área súper potente en análisis de datos, podemos tener un área de inteligencia artificial, podemos estar desarrollando una serie de algoritmos, podemos implementar blockchain, ¿cierto? Da lo mismo la tecnología. Lo importante de esto es que la incorporación de tecnología genera nuevos activos digitales, genera nuevos riesgos digitales, y eso tiene que ser absorbido, ¿cierto? Por la función de ciberseguridad, quienes van a tener que desarrollar una nueva mentalidad. Van a tener que pensar es que en realidad la ciberseguridad o el propósito de la ciberseguridad en un contexto de alta intensidad es acompañar el viaje digital de la empresa. Y ese acompañamiento del viaje digital de la empresa implica tener un nuevo mindset, implica pasar de una ciberseguridad operativa a una ciberseguridad estratégica, implica pasar de una seguridad reactiva o detectiva a un modelo de ciberseguridad predictivo. Y aquí obviamente está la clave de lo que queremos conversar. O sea, cómo la función de ciberseguridad de una empresa hoy día avanza en una ciberseguridad predictiva que nos pueda adelantar, ¿cierto?, la probabilidad de tener incidentes de ciberseguridad. Eso implica también que desde una visión o desde un foco centrado en amenazas, se centre más en oportunidades. Y eso le permite a la empresa generar una ventaja competitiva, ¿cierto? Si ustedes piensan en una fintech 100% digital, nativa digital, la ciberseguridad es parte de la ventaja competitiva de esa empresa. ¿Por qué? Porque el hecho de una ciberseguridad predictiva robusta genera confianza en el mercado, en los clientes y en los socios comerciales. Y hasta eso tenemos que tender, ¿ya? Tenemos que tender a una ciberseguridad predictiva que sea parte, ¿cierto?, de la generación de ventaja competitiva para la organización. O sea, realmente que agregue valor, pero también que permita proteger el valor generado. Ok, como entendiendo ya que hoy día, si bien es cierto, existen muchas amenazas en el ciberespacio, existen muchas amenazas por el hecho de estar presente en el ciberespacio, de estar conectado en el ciberespacio, hay que entender también, ¿cierto?, cuáles son las amenazas más recurrentes en la región. Y para eso, este informe que salió este año, de la Universidad de Duke y CISO Latam, nos dice cómo la región de alguna u otra manera está siendo atacada, ¿ya? Y estos son las amenazas más presentes en Latinoamérica, siendo el phishing el número uno, ¿ya? Y el phishing muchas veces se utiliza para ingresar el ransomware, que está en número dos, y el número tres, ataques de malware, ¿cierto? Nosotros ya hemos sido testigos en la región hace un par de semanas como una empresa proveedora de servicios en la nube y servicios de Internet se vio afectada por un ransomware, impactando a alrededor de 50 empresas en Colombia, pero, si mi memoria no me falla, 712 empresas a nivel de Latinoamérica, incluidas empresas en Chile.
¿cierto? Entonces, esta es la amenaza más peligrosa. Tenemos que prevenir prevenir, digamos, la amenaza del phishing. Y tal como les mencionaba, al parecer, las herramientas anti-phishing de software no están siendo efectivas, porque si realmente lo fueran, en realidad no existiría, ¿cierto? No, esta ocurrencia de incidentes donde el phishing es la puerta de entrada que tienen los criminales para materializar sus objetivos criminales. Alguna otra estadística importante: uno de cada cuatro trabajadores ha hecho clic en un correo electrónico de phishing. 57% de los empleados se distraen cuando trabajan desde casa. Este número, ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene que el 57% de los empleados se distraigan cuando trabajan en casa? Bueno, lo que tiene es que un empleado distraído tiene mayor riesgo de ser víctima de phishing. Eso es en concreto. Probablemente, probablemente esta es una de las explicaciones del por qué el phishing subió más de un 600%, ¿cierto? Al inicio de la pandemia. Nos fuimos a trabajar todos desde casa y estábamos todos bastante distraídos. Uno de cada cinco empresas han perdido clientes después de enviar un email erróneo por equivocación. 43% de las personas han cometido errores en el trabajo que comprometían la ciberseguridad. Errores. Errores probablemente no forzados, ¿cierto? Como el doble clic que puede hacer un ejecutivo de cuenta de un banco a un correo que cree que es un correo real. Por último, más del 50% de los trabajadores cometen errores cuando están cansados, ¿ya? Esto es súper difícil entenderlo, y incluso ustedes podrían hacer el experimento en su compañía. Manden un correo de phishing a las 9:30 am y manden otro correo de phishing a las 17:30 pm. ¿Cuál de los dos tiene más víctimas? Probablemente, y la lógica me dice que el que envía a las 17:30 va a tener más gente que fue víctima de este correo. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Y hay varios estudios que eso ya está demostrado, digamos. Yo simplemente estoy replicando lo que han demostrado estudios científicos y empíricos al respecto. Bien, simplemente, llamó de recordatorio, todos ustedes saben lo que es el phishing, un correo electrónico falso que puede tener distintos objetivos. Por un lado, puede querer robar información o datos personales de algún colaborador, y eso lo puedo hacer, o puedo robar, perdón, el correo electrónico, puedo robar algún documento de identidad, puedo robar algunos datos, ¿cierto?, asociados a locación o contacto. Por otro lado, podría también robar información financiera asociada a tarjetas de crédito. Y por último, otro objetivo del phishing es robar credenciales de acceso, ¿cierto? Yo podría querer robar las credenciales de acceso de algún ejecutivo de una compañía, y para eso probablemente vamos a utilizar las técnicas de phishing o una técnica de spear phishing, que al final es un phishing a la medida, muy, muy dirigido. Independiente del objetivo del phishing, es importante entender cómo los criminales hoy día utilizan conceptos de la neurociencia para engañarnos, ¿cierto? O para que nuestra respuesta sea más rápida, ¿cierto? Para que nuestra respuesta sea más intuitiva, y probablemente más impulsiva también. Al final, lo que busca un criminal es que yo lea un correo electrónico y no piense mucho con respecto de lo que me están solicitando. Y eso, el no pensar mucho, probablemente lo hacemos a las 5:30, a las 6 de la tarde, pero además se hacen uso de ciertos principios psicológicos que la neurociencia ha estudiado, y obviamente ha hecho que los phishing que los delincuentes generan sean mucho más efectivos. Porque al final esto implica, ¿cierto?, que nosotros como personas tenemos ciertas debilidades cognitivas, ¿ya? Tenemos ciertas debilidades cognitivas que hacen que tomemos decisiones mucho más rápido. En el tema que estamos conversando, esa toma de decisión se llama contestar un correo electrónico de una persona que no conozco,
se llama hacer un doble clic, ¿cierto?, a un link que me enviaron en un correo electrónico de una persona que no conozco y de un sitio que para mí es desconocido. ¿Ah? Pero esos principios psicológicos hacen que nosotros tomemos ese tipo de decisiones por las debilidades cognitivas que tenemos como personas, también conocidos como atajos mentales. ¿Ah? Generalmente nosotros tomamos muchos atajos mentales en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque no queremos pensar, porque nuestro cerebro tiene una parte floja, ¿ah? Y esa parte floja no quiere pensar mucho y lo que quiere es que tomemos atajos mentales en nuestra toma de decisiones, ¿ya? Ahora, el neurophishing al final es la mezcla, ¿cierto?, de la neurociencia con el tema del phishing, pero el concepto fundamental está dado en la idea de que el cerebro humano está seteado, está programado para responder a ciertos estímulos de una manera en que ya se sabe, ¿ah? Predicha. Entonces, cuando yo envío un correo electrónico y aplico el principio de autoridad, automáticamente mi cerebro responde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un principio psicológico, un factor psicológico que hace que las personas respondamos al correo electrónico. Y así existen distintos factores psicológicos que han sido estudiados y que obviamente los delincuentes, los criminales los conocen y los utilizan. La autoridad, ¿ah? Típico correo electrónico que envía el vicepresidente de finanzas de la compañía, el principio psicológico de la urgencia. Nos llega un correo electrónico de China diciendo que tenemos que pagar la última factura porque si no se cancela hoy día, el embarque desde China no sale, ¿cierto? Entonces hay un principio de urgencia. El banco cierra a las 2 de la tarde, por favor, hacer la transferencia a la brevedad. ¿Ah? Y sobre ese principio de urgencia, obviamente las personas tomamos decisiones y cometemos lo que nos dice un correo electrónico. También tenemos el principio de curiosidad. Cuando nos envían información, no sé, un libro electrónico con respecto a cierto tema de interés, lo que plantea nuestra curiosidad, ¿ah? Y eso hace que le hagamos clic o hagamos clic a este libro electrónico. ¿Ah? La confianza, la avaricia también es algo importante en los correos electrónicos. ¿Mm? Cuando nos llega el regalo, ¿cierto?, de que tenemos una gift card de 200, 300, 500 mil pesos, ¿ah? Y obviamente tenemos que ingresar ciertos datos, probablemente ese es un tipo de phishing. Entonces, lo importante, y fíjense que lo primero que ustedes tienen que saber como organización es cuál es el principio psicológico que es predominante en su empresa. En algunas empresas el principio psicológico predominante va a ser la autoridad, en otras podría ser el principio de urgencia, pero eso implica que los ejercicios de simulación de phishing que ustedes hagan, diseñen correos de phishing donde estos principios estén presentes. Esa es la mejor práctica hoy día, porque lo primero que necesitan saber es cuál es el principio psicológico dominante en la organización, si es la autoridad, si es la curiosidad, si es la urgencia. ¿Ah? Eso nos permite avanzar en tomar mejores decisiones para gestionar el riesgo, ¿cierto? Si yo no sé cuál es el principio psicológico predominante, no voy a estar tomando las mejores decisiones que podría tomar al respecto, ¿ya? Bien, acompañados a lo que estoy conversando, la pregunta es, bueno, ¿por qué nosotros cometemos errores? ¿Cierto? Ya sabemos que los criminales utilizan los principios psicológicos que hacen que nosotros hagamos doble clic. Errar es humano, ¿cierto? ¿Ah? Pero, ¿por qué cometemos errores? ¿Por qué somos víctimas de phishing? Bueno, la teoría y los estudios, obviamente respaldan lo que voy a decir, hace que los tipos de personalidad tengan una incidencia, tengan algún tipo de relación, o mejor dicho, correlación con respecto a ser víctima o no de phishing. Por ejemplo, acá tomé las Big Five de las personalidades, que es un modelo muy utilizado en el mundo de la psicología, en la entrevista, ¿cierto? Cuando yo postulo a un trabajo, probablemente tengo una entrevista con la psicóloga me hace cierto tipo de prueba, a lo mejor podría
estar contestando el típico cuestionario para saber el tipo de personalidad. ¿Por qué? Porque yo necesito una persona que tiene que entrar de gerente de marketing de la compañía o necesito a un gerente de innovación. Por lo tanto, dentro de las características principales de esa persona, yo voy a colocar que tiene que ser una persona creativa, po. O sea, el gerente de innovación tiene que ser creativo, porque si no es creativo probablemente va a durar un par de meses nomás en el cargo de gerente de innovación, ¿cierto? Entonces tiene que ser creativa, tiene que ser curioso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta persona puede ser un tremendo postulante a cargo de la gerencia de innovación de la compañía, pero va a tener un alto riesgo para ser víctima de phishing. ¿Por qué? Porque está estudiado que generalmente las personas que son víctimas de phishing tienen un tipo de personalidad que se conoce como apertura, ¿cierto? Entonces, claro, si yo tuviera, que no la tengo, no tengo ese tipo de personalidad de apertura, yo tengo un tipo de personalidad de extraversión, ¿ya? Pero si tuviera apertura, obviamente sería curioso, sería súper creativo y obviamente andaría contestando todos los correos electrónicos que me enviaran falsos que trataran de explotar mi curiosidad. ¿Ah? Y eso hacen los criminales. Entonces, tema uno, pensando en un modelo predictivo, tipo de personalidad. El tipo de personalidad tiene una correlación con ser víctima de phishing. Ahora, en realidad, si solo fuera el tipo de personalidad, el problema sería bastante acotado, ¿ya? Pero la verdad es que no es así, ¿ya? Hay numerosos estudios, investigaciones, experimentos científicos que han hecho correlaciones entre ser víctima de phishing y los temas o los factores o los elementos o los constructos que ustedes están visualizando en la slide. Uno, obviamente, el tipo de personalidad. Otro, la aversión al riesgo, ¿cierto? Si yo soy una persona más arriesgada, que me gusta tirarme en Benji y en paracaídas, probablemente tengo, ¿cierto? Tengo una relación con el riesgo bastante amplia. Y eso hace que yo tome mayor riesgo. Y eso implica que quiera hacer doble clic a un correo electrónico. El tecnoestrés y la fatiga en ciberseguridad son otro elemento importante, ¿cierto? O sea, y al final el estrés, si yo estoy laboralmente estresado, mi nivel de probabilidad de ser víctima de phishing sube. La susceptibilidad, importante. Hay gente que no cree en esto. Hay gente que no cree que realmente venga una banda de cibercriminales y vacíe un banco con 20, 30, 40 millones de dólares. Bueno, hay gente que no cree en el cambio climático, ¿cierto? O sea, el nivel de susceptibilidad de algunos individuos es distinto a lo que uno pudiera percibir como la normalidad. El nivel de awareness de un colaborador, la capacidad de detección. ¿Qué capacidad tengo yo de detectar un correo electrónico falso? Me fijo, ¿cierto?, en el remitente, me fijo en el sujeto del correo. La motivación. Motivación, en este caso voy a hablar de la motivación intrínseca, ¿ya? Pero en general, si yo no estoy motivado en mi trabajo, ¿ya? Independientemente de cuál es la causa de la motivación. ¿Ya? Podría a lo mejor estar recibiendo un sueldo que no me convence, mi jefe, mi gerente de área o mi subgerente es una persona que no me motiva, ¿cierto? Y eso hace que yo esté desmotivado. Y eso implica que mi nivel de riesgo de ser víctima de phishing sube. El clima laboral también. El clima laboral afecta, ¿ok? Bueno, entonces, la idea es que los correos de phishing, que obviamente es la amenaza más latente en Latinoamérica, los cuales utilizan distintos factores psicológicos para engañar a las personas, a, entendiendo que cada persona tiene una estructura de comportamiento, hace que cierto tipo de individuos tengan mayor probabilidad de ser víctima de phishing. Por lo tanto, si sabemos esto, bueno, generemos un modelo que nos permita determinar la probabilidad de que el señor José Lagos sea víctima de phishing. ¿Cuál es la probabilidad que tiene José Lagos de ser víctima de phishing? ¿Un 20% o un 80%? El modelo me lo tendrá que decir.
Entonces, aquí ya entramos al mundo de la inteligencia artificial, pero en realidad, y para ser súper estricto en el lenguaje, la inteligencia artificial es como las máquinas toman decisiones. Acá lo que utilizamos es machine learning, ¿cierto? Que el machine learning es el desarrollo de algoritmos. ¿Pero sobre qué? Sobre datos. ¿Ah? Probablemente muchos de ustedes han ido a charlas, webinars, y dicen, oye, los datos son el petróleo del futuro. Bueno, en realidad los datos son el litio del futuro, ¿cierto? Y hoy día, desde el punto de vista de estrategia y de toma de decisiones, es muy importante tomar decisiones basadas en el tema de los datos. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar decisiones basado en los datos. Ahora, el tema es que hay que recoger estos datos. Y para eso vamos a ocupar algunos algoritmos de Machine Learning. Por último, está todo lo que es Deep Learning, donde se encuentra el concepto de inteligencia generativa, donde está, acá se encuentra el famoso ChatGPT, ¿cierto? Que en el fondo son lenguajes que van aprendiendo de la respuesta que están dando los usuarios. Pero nosotros nos vamos a focalizar en el Machine Learning, pero antes de entrar y hacer un doble clic bastante superficial a los algoritmos de Machine Learning, cuatro cosas que son súper importantes en el Machine Learning. Hay que entender los datos y tener los datos correctos. Hay que hacer predicciones o hipótesis, ¿cierto? Una hipótesis puede ser las personas con tipo de personalidad apertura tienen mayor probabilidad de ser víctima de phishing que aquellas personas escrupulosas. Hipótesis, ¿cierto? Yo podría también hacer otra hipótesis. Una persona que tiene fatiga en ciberseguridad tiene mayor probabilidad de ser víctima de phishing que una persona que no está fatigada. Entonces, claro, vamos a hacer predicciones y vamos a tomar cierto tipo de decisiones, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a decir, en realidad, una persona que tenga su tipo de personalidad sea apertura más que tenga fatiga, esta persona tiene una altísima probabilidad de ser víctima de phishing. Y eso lo vamos a tener que probar y lo vamos a tener que validar con el modelo. Porque cuando yo aplico el modelo, yo voy a poder tener un grupo de personas, por ejemplo, que tiene más del 90% de ser víctima de phishing. Supongamos que este modelo lo aplicamos en una empresa de 4.000 empleados y en realidad nos damos cuenta que hay 53 empleados, 53 colaboradores que tienen un riesgo superior al 90%. Bueno, vamos a trabajar con estos 53. Y no les voy a dar una charla de phishing, si estos gallos saben lo que es el phishing. Ah, estos gallos, ¿por qué? ¿Por qué están siendo víctimas de phishing? No es porque no sepan, es porque tiene fatiga. Por lo tanto, lo que tenemos que atacar es la fatiga en ciberseguridad, no el conocimiento que ellos tienen del phishing. Hoy día, más del 90% de las empresas hacen charlas de reforzamiento, ¿ya? Para subsanar el por qué esa persona fue víctima de phishing. En realidad, están botando la plata, porque esa no es la razón. Si él sabe por lo que es un phishing, el problema es que las empresas no saben el real motivo del por qué está siendo víctima de phishing, que obviamente se enmarca en estos elementos. Entonces el modelo me va a decir cuáles de estos elementos realmente están prediciendo que una persona va a ser víctima de phishing. ¿Ya? Bueno, cuando uno entra en el mundo del machine learning, se da cuenta que hay dos tipos o se clasifican en dos grupos de algoritmos, los algoritmos supervisados y los no supervisados. ¿Ya? Del punto de vista de la gran diferencia, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Es que en este los datos que yo ocupo están etiquetados. Conozco perfectamente que hay un dato root, que hay un dato nombre, que hay un dato dirección, que hay un dato si ha sido víctima de phishing o no. En cambio, en los algoritmos supervisados, o sea, no supervisados, yo no tengo la etiqueta de los datos, ¿cierto? Y hay distintos algoritmos que uno podría utilizar, ¿cierto? Cuando utiliza algoritmos supervisados, regresión lineal, logística, árboles de decisión, redes neuronales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para el ejemplo que yo les voy a mostrar, un ejemplo que se hizo aproximadamente unos 8 meses atrás, ocupamos tres algoritmos. Ocupamos una regresión logística. La regresión logística
la finalidad que tiene, ¿cierto? O la gracia que tiene es que a partir de una variable dicotómica, y cuando hablo de una variable dicotómica, estoy hablando de una variable que puede ser 0 o 1, puede tener dos estados, 0 o 1. Estados que he sido víctima de phishing o nunca he sido víctima de phishing. Por lo tanto, 0 para el modelo implica que esa persona que contestó la encuesta nunca ha sido víctima de phishing. 1 es que ha sido víctima de phishing. ¿Ok? Y obviamente la regresión logística me permite saber cuáles son las variables más importantes de ese modelo para las personas que han sido víctimas de phishing. Después tenemos el otro algoritmo que es el Random Forest, que es un algoritmo de clasificación y de predicción, y el Support Vector Machine, que es otro algoritmo que permite clasificar. ¿Ya? Bueno, se confeccionó una encuesta porque acá lo que importa son los datos. Entonces, yo necesitaba, ¿cierto?, entender la data de las personas que fueron invitadas a desarrollar el estudio, distintas personas de Chile que trabajaban en distintas industrias, muy cargados, ¿cierto?, a la industria financiera. Pero en general se hicieron 62 preguntas para saber el tipo de personalidad. Se hicieron 3 preguntas que permitían medir cuál era su nivel de awareness en estos temas, 3 preguntas que permitían ver cuál era su nivel de preocupación en los temas de phishing, 3 preguntas que permitían ver la capacidad de detección, 4 preguntas que permitían medir la susceptibilidad que ellos tenían con respecto al tema, 9 preguntas que me permitían medir su nivel de fatiga, y después antecedentes demográficos, en qué industria trabaja, a qué generación pertenece, si es generación Y, X, baby boomer, etcétera, y otros antecedentes demográficos. Y por último, la pregunta relevante: ¿usted alguna vez ha sido víctima de phishing, sí o no? ¿Cierto? Entonces, la ecuación inicial era esta, po. Víctima de phishing es igual a algún tipo de personalidad, a su nivel de awareness, nivel de preocupación, capacidad de detección, susceptibilidad, fatiga. ¿Cierto? 0, nunca ha sido víctima de phishing. 1, ha sido víctima de phishing. Entonces, vamos a tener gente que ha sido víctima de phishing que tiene cierta ecuación acá arriba, ¿ah? Porque al final la regresión logística lo que hace es agrupar en 0 y 1. Este es el grupo de víctimas de phishing, este es el grupo de no víctimas de phishing, ¿ya? Y esto es lo que queríamos demostrar. Entonces, lo primero que hicimos fue ejecutar, esto está todo hecho en Python, ejecutamos una regresión logística. Independientemente de los temas estadísticos, aquí una columna que es crítica para lo que estoy haciendo y para los datos que yo recolecté. El resultado que ustedes van a mirar puede ser distinto al resultado de su empresa. ¿Por qué? Porque depende de los datos, ¿cierto? Pero aquí tenemos una columnita que se llama el famoso p-value. ¿Ah? ¿Qué significa el p-value? El p-value lo único que significa estadísticamente que cuando es menor a 0,05, la variable explica fuertemente el fenómeno. O sea, esto es como la ley de Pareto, el 80-20. ¿Ya? Entonces, claro, todas aquellas variables donde su valor de p-values es menor al 0,05 son variables tremendamente significativas para el modelo que yo estoy tratando de realizar. Entonces, si yo me voy a extroversión, 0,8. Si me voy a amabilidad, 0,15. Si me voy a neurotismo, 0,032, variable relevante. ¿Ah? Si voy a riesgo, 0,07, no alcanzó. Esto tiene una estadística, un nivel de confianza del 95%. Si hubiera colocado 90%, entra la versión al riesgo, pero lo dejé con un 95% de nivel de confianza. Bueno, al final, si yo veo susceptibilidad, 0,026, muy significativa, y después veo fatiga en ciberseguridad, 0,043, significativa. Por lo tanto, mi modelo para los datos que yo recolecté dicen que la gente es víctima de phishing porque tiene un nivel de neurotismo en su personalidad, tiene un nivel de susceptibilidad alto, no cree en esto, y tiene un nivel de fatiga alto. Perfecto. Entendiendo eso, ¿cierto? Quiero ver el nivel de riesgo de la empresa como un todo, y para eso generé 3 usuarios ficticios, ¿cierto? Donde su nivel de neurotismo del usuario 1 era esto en una escala de Likert de 1 a 5, 4, 4, 4. El usuario 2,
ciertos niveles y el usuario 3 ciertos niveles, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hice? Bueno, saqué la predicción de que las personas, estas tres personas, sean víctimas de phishing ocupando los tres modelos: regresión logística, random forest y vector de máquina. Entonces, el usuario uno en regresión logística tiene un 81% de probabilidad de ser víctima. El usuario 2 tiene un 62% y el usuario 3 tiene un 89%. ¿Ya? Entonces acá tengo tres modelos distintos, tres algoritmos supervisados distintos de Machine Learning. La pregunta es, ¿cuál es más eficiente? La respuesta me la da este indicador. Y la estadística me dice, mira, cuando este indicador está cerca del 1, es el modelo más efectivo. Por lo tanto, este es 0,7, este es 0,76 y este es 0,75. Entonces, para mi modelo, Random Forest es el modelo predictivo más eficiente y para el usuario 1 el 77, el 41 y el 83%. Imagínense ustedes cuando tienen esto en una organización, ¿cierto? Y tienen la empresa de retail donde hay 1.230 empleados. El nivel de riesgo en promedio es un 67%. El factor psicológico predominante en la empresa de retail es el principio de la autoridad. Este año hay usuarios que han hecho 156 clics, 48 de los cuales han enviado datos, además de hacer clic, y 30 usuarios han reportado, ¿cierto?, que está llegando un correo falso a la empresa de retail. Y fíjense que esto lo tengo que ir midiendo en el tiempo. Y esto es fundamental porque a lo mejor yo no fui víctima de phishing en el último ejercicio, pero ¿quién me dice que no podría ser víctima de phishing en el ejercicio que viene ahora en octubre porque el mes de la ciberseguridad? ¿Qué pasa si mi motivación decae? Si mi motivación decae, puedo ser víctima de phishing. Entonces, tenemos que estar monitoreando esos indicadores. Y para eso vamos a definir ciertos KRI que me dicen que la motivación va en aumento, fantástico. Pero la cultura va en baja. Chuta, ¿qué pasó? Eso implica, hay que hacer doble clic acá, tomar decisiones. La fatiga va en baja y la susceptibilidad en baja. Perfecto o razonablemente bien a nivel de empresa. Pero ¿qué pasa en la gerencia de marketing, donde trabajan 42 usuarios, donde el factor psicológico predominante es la curiosidad, donde el nivel de riesgo es bajo y los indicadores están relativamente bien? Pero ¿qué pasa con el señor Juan Sepúlveda, que es el administrador de la red de la compañía, donde el factor psicológico que más lo golpea es la autoridad? Tiene un 86% de probabilidad de ser víctima de phishing. Ha hecho 4 veces clic en correos anteriores, 2 veces ha enviado datos y nunca ha reportado un incidente. Su motivación va a la baja, su nivel de cultura va a la baja, su nivel de fatiga va aumentando y su nivel de susceptibilidad va aumentando. Aquí está la próxima víctima de la compañía. Entonces, si esto lo sabemos antes, hay que trabajar esto, po. Hay que trabajar la motivación, hay que trabajar la cultura, la fatiga, la susceptibilidad. No hay que enviarlo a un curso de phishing. No, no hagamos ese error. Él sabe, ya sabe lo que es el phishing. Pero, ¿por qué está siendo víctima? Por esto, po. Entonces, no gastemos plata en charlas de reforzamiento de phishing. Hay que reforzar por lo que realmente los usuarios están siendo víctimas de phishing. Bien, algunas conclusiones. Bueno, el phishing es y continuará siendo la amenaza más efectiva y letal para las organizaciones. El phishing permite robar información personal y credenciales. Además, es el vehículo predilecto para entrar ransomware y malware. La ciberseguridad tiene que evolucionar de un foco operacional a uno estratégico y desde una prevención y detección hacia una ciberseguridad predictiva. Y lo que estamos demostrando acá es un ejemplo de ciberseguridad predictiva. La ciberseguridad tiene que ser un habilitador del viaje de transformación digital de la empresa, creando y protegiendo valor, transformándose en una ventaja competitiva. Las soluciones de anti-phishing no han sido efectivas para gestionar el riesgo, si no, no tendríamos todos los incidentes que tenemos todos los días, digamos. El problema del phishing está radicado en las personas.
La solución efectiva para gestionar mejor los riesgos implica poner foco en las personas, una ciencia que se llama ciberpsicología, no en comprar herramientas. Aplicar un modelo de Machine Learning va a permitir a las organizaciones conocer realmente los motivos del por qué los colaboradores son víctimas de phishing, conocer el universo de personas con mayor riesgo y definir los planes de acción totalmente focalizados y obviamente poder gestionar de manera directa todos los riesgos. Bien, abrimos un poco la sesión de pregunta y respuesta. También les voy a dejar acá mi correo electrónico como director del diploma en ciberseguridad. Si alguno de ustedes está interesado en conocer más los módulos, qué es lo que se toca en cada módulo, obviamente me manda un correo electrónico y podemos coordinar una pequeña reunión online y les puedo conversar sobre el diploma, el contenido, los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Dejo abierto el canal si hay preguntas con respecto a la charla de hoy día. Me siento, Romy, ¿me estás escuchando? Sí, Ah, sí. lo que Mira, estoy pasa es que me revisando el siento chat aterrado hasta ahora, con las preguntas. pero mira, hasta ahora nadie, a ver, ahí dice algo, Fabián. No, aquí, discúlpenme, voy a, si aparecieron varias preguntas. Ya, a ver, partamos con, bueno, Peter dice que está con señal inestable, que ha perdido mucho audio. Ahí bueno, nosotros vamos a enviar la grabación, Peter, así que no te preocupes porque la vas a poder después revisar con calma. Y mira, Héctor comenta, José Antonio dice, creo que debemos buscar la solución. A ver, se me perdió perdón, se me perdió la pregunta de Héctor. Disculpen, aquí está. Ya, dice Héctor, creo que debemos buscar la solución con otra estrategia. Ay, se me pierde la pregunta de Héctor, no sé, algo pasa aquí. Ya está. Creo que debemos buscar la solución con otra estrategia como identidad digital, ya que intentar que las personas no se equivoquen es algo utópico. Sí, lo que pasa es que en el fondo la idea de esto es gestionar el riesgo de mejor forma, ¿cierto? Al final la seguridad absoluta no existe, y la idea es poder avanzar en modelos predictivos que van a permitir gestionar el riesgo de manera mucho más efectiva de lo que estamos haciendo. E insisto, el problema es humano, la solución es humana, no tecnológica. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Fabián. Dice, los datos ayudan sobre todo cuando las organizaciones son grandes. ¿Qué hacer cuando la organización es más pequeña y los datos no son tan significativos? Excelente tu pregunta. Obviamente, aplicar en este modelo en un banco de 5.000, 10.000 personas, fantástico, digamos, mucho dato. ¿Qué es lo que pasa con la empresa de middle market o la pyme que tiene 20 empleados? ¿Podría aplicar este modelo? A ver, lo que uno podría hacer en ese sentido si bien es cierto, uno puede aplicar el modelo para 20 personas, yo creo que esos resultados se debieran mezclar con una base de datos de personas de industrias similares para poder alcanzar un volumen necesario, ¿ya? Ahora, estadísticamente, hay ciertas fórmulas que te dicen, mira, de un universo X, ¿cierto? La muestra representativa de la encuesta debiera ser de X cantidad de personas. Dicho de otra forma, si un banco tiene 2.000 colaboradores, aplicando una fórmula estadística, me dice, mira, ya tu muestra representativa si te contestan 340 personas, por ejemplo. Entonces, con eso estadísticamente ya es válido. No nos olvidemos que cuando son las elecciones, ¿cierto? Y todavía no llega el 20% de los votos, dice, esta tendencia no cambia. Bueno, acá es lo mismo, si es estadística al final. Entonces yo tampoco necesito, para poder seleccionar la ecuación, yo tampoco necesito que me conteste el 100% de las personas. Es un tema importante porque estadísticamente el resultado que voy a tener es fidedigno. ¿Mm? Ya, seguimos a ver aquí, bueno, Edgar
Edgar Rojas dice excelente ponencia, gracias José. Informática dice muy buena charla. Oscar dice todo muy bien, muchas gracias. Macarena Sánchez, excelente charla, muy interesante, muchas gracias por la ponencia. José Antonio Berríos también, muy interesante la ponencia, gracias. Carlos Guzmán, excelente presentación, vamos por ese diplomado. Gracias, Carlos. Te espero, te Nicolás espero. Alvarado dice, yo tengo una consulta. Mira, acá hay una consulta, Nicolás dice, ¿es posible tomar el diplomado si estoy estudiando informática, mención en ciberseguridad? Va a depender mucho del contenido que tú tengas en la mención, ¿ya? Ahora, de manera muy ejecutiva, este es un diploma donde el 70% más de management que técnico. Existen solo dos módulos técnicos, que es el módulo de hacking, ¿ya? Y el módulo de análisis forense. Los otros 4 o 5 módulos son más de management. Hay un tema de regulación, todos los temas legales que hoy día está súper presente en el país, nueva regulación de protección de datos, nueva regulación, marco ciberseguridad, protección de infraestructura crítica. Tenemos un ramo que se llama el factor humano en ciberseguridad, que es ahí donde hablamos de estos temas, obviamente de una manera mucho más amplia, en cómo cambiamos la cultura de ciberseguridad. Tenemos un módulo de gobernabilidad corporativa y ciberseguridad, otro módulo de modelo operacional y otro módulo de cybercrisis, gestión de negocio y simulación de cybercrisis. Entonces, el objetivo del diploma es desarrollar más la habilidad de liderazgo para posicionamiento de CISO, más que ser una persona que vaya a hacer temas de ethical hacking, aun cuando se pasan esos módulos, pero es para ampliar el vocabulario y el entendimiento de ese tipo de cosas. Si tu mención de ciberseguridad es técnica, yo te aconsejo que tomes el diploma. Gracias, José Antonio. Mira, Marcelo, también interesante punto de vista. Rodrigo Baeza dice, muy clara la exposición. Se deben reforzar los canales de exposición y lo delicado que significa mantener un cansancio para laborar. Ligia dice, buenas tardes, mi consulta es cómo enfrentarnos a la intransigencia de las empresas al cambio de cultura. ¿Y qué piensan las IA? ¿Qué piensan que las IA vienen a solucionar y que no es un tema tecnológico, sino humano? Mm. A ver, en general hoy día hay muchas disciplinas que se tocan con el mindset, que se tocan José con la Antonio. cultura. ¿Perdón? ¿Me escucha o no? Ya. Un poco respondiendo a la pregunta de Eligia, hoy día hay mucho cambio tecnológico, mucho movimiento, muchas cosas que al final chocan, digamos, y friccionan mucho las Sí, sí, organizaciones. se escucha. Ya, se produce una fricción importante en las organizaciones producto de estos cambios culturales. En general, lo que hay que hacer es cambiar el mindset. ¿Y cómo uno cambia el mindset? ¿Cierto? Porque tampoco es fácil, no porque alguien vaya al directorio de la compañía a hablar de los beneficios que tiene la inteligencia artificial en ciberseguridad, al otro día se van a abrir las chequeras de la compañía, sino que este es un proceso paulatino. Lo que sí hay que tener claro es que este proceso parte del directorio. ¿Ah? Si el directorio nunca en su vida ha recibido una charla de ciberseguridad y de lo importante de lo que viene, bueno, lo que yo les recomiendo es que aprovechen el mes de octubre, que es el mes de la ciberseguridad en este país, e inviten a un expositor a hablar el tema a nivel de directorio. En mi experiencia personal me ha tocado muchas veces hacerlo y las veces que lo hemos hecho, bueno, obviamente se produce un cambio, es paulatino, pero se producen los cambios. Gracias, José Antonio. Acá tenemos otra consulta de Marcelo Velasco. Dice, ¿cómo introducimos la ciberseguridad y el machine learning en organizaciones que no lo conocen y desconfían de estos temas? Bueno, tal como mencionaba, yo creo que la mejor forma de introducir esto es hablando con los líderes de la organización, dando una charla a los directores de la compañía de cómo se relaciona esto con el negocio, no ir a hablar de temas técnicos, sino que en el fondo decirle, mira, cómo, ¿cierto? La ciberseguridad puede ser una ventaja competitiva para tu compañía. De ahí parte el tema.
Acá hay otra consulta de Rodrigo. Dice, hola José, ¿cómo considerar una evaluación sin tener datos de la industria? Tomando un comentario que hiciste hace un momento para la primera pregunta. Eh, ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, dice, claramente una organización minera difiere de una organización gubernamental para ofrecer... Ah, no, perdón, esta era otra. Perdón. Ahora José dice, ¿cómo considerar una evaluación sin tener datos de la industria? No, si no tenéis los datos, no tengo nada que evaluar. Lo que no se mide, no se, no se gestiona. Si no tengo datos, no puedo hacer nada. Hay varias consultas, pero todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Sigo, José Antonio? ¿Sí? Sí, ya. A ver, acá hay una de Fabián. Dice, tengo otra consulta. ¿Existen hoy por hoy phishing por mensajería instantánea? ¿Qué hay de eso hoy en día? Sí, hoy día hay mucho phishing que te puede llegar por mensaje de texto o te puede llegar por WhatsApp. Técnicamente no se llama phishing, se llama smishing, ¿ya? Pero hoy día existe mucha estafa. La última que salió es que te colocan una... Fíjate lo que hacen los criminales, pues. Te colocan una voz muy similar a tu hija y te piden un rescate de 2 millones de pesos, ¿ya? ¿Cómo hacen eso? Probablemente llaman a tu casa, ¿cierto? Contesta a tu hija al teléfono, le graban la voz con un software de inteligencia artificial. El software de inteligencia artificial es capaz de replicar la voz, pero con emociones, con alegría, con tristeza, con grito. Entonces, llaman por teléfono con la voz de tu hija, que tú la ves y dices, es ella, pero obviamente con este tema de poder regular las emociones, hablando en crisis, llorando, y tú crees que todo esto es verdad, digamos. ¿Ah? Y mucha gente ha sido víctima de este tipo de estafa. ¿Mm? Y fíjate que ahí ocupan un principio psicológico. O sea, a ver, es tu niña, es tu hijo que está pidiendo el rescate, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú crees, y lo primero que parte va a sacar la pata al cajero para pasar los 2 millones. Yo estoy viendo las preguntas, no sé si me estás escuchando, Romy. Ya, yo quiero decir dos Ay, cosas. Lo primero que Gloria sí, Ruiz de repente como que, está acá. sí, de repente como que se corta. Ya, no, simplemente quiero decir que hay una alumna Sí, del diploma, que es Gloria Ruiz, que lo está cursando en estos momentos con nosotros. Dice, el diploma es buenísimo. Yo lo estoy cursando y soy abogada. Y eso, más que nada, leí ese comentario porque Marcelo pregunta, ¿los módulos técnicos requieren mucha expertise en informática? No, no requieren mucha expertise. El objetivo es que tú entiendas conceptos técnicos, ¿cierto? Para tener una mejor conversación. Jersey, mira, voy a leer otra pregunta. ¿El diplomado se trata en temas de ciberseguridad en la nube? Sí, en la parte 2 del el modelo operacional, ahí hay ciertos elementos de seguridad en la nube. El diplomado Juan Joel Alberto Beltrán, el diplomado solo teórico, hay una parte práctica. Los dos módulos técnicos son prácticos, tanto el módulo de ética del phishing como el módulo de forense. Son más prácticos, ¿cierto? Pero con un nivel de profundidad bastante superficial, digamos. Ya, Ligia, yo creo que te quedó súper clara la respuesta. Oye, agradecerle a ustedes que hayan participado en esta clase abierta. Esperamos que esto haya sido de su agrado. Así es que sí, dejo ahí Ligia, a mira, Romy ahí con la... dejamos información del diploma, está el brochure. También vamos a dejar nuestros datos en caso de si alguien quiere consultar más técnica o escribirle al director. Te Bien, muchas escuchamos ahí medio gracias y esperamos cortado, verlo en otra José actividad Antonio. del Es diploma. como, Cuídense, un abrazo para todos.
Sí, muchas gracias a todos. En los próximos días vamos a estar haciendo llegar la información. Vamos a dejar también nuestro correo para, en caso de alguna duda, o si quieren contactarse directamente con el director, ahí ustedes nos avisan, ¿ya? No hay problema. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Chao, chao.